La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a leer los versos 16 al verso 34. La palabra de Dios dice así en Hechos, capítulo 16, verso 16 al verso 34. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Me imagino que usted ya ha escuchado acerca de esta historia, pero es bueno que volvamos a recordarla, porque son dos hombres que por predicar la palabra del Señor ahora se encuentran en una difícil situación. Están en la cárcel y nos dan una lección a nosotros, porque están en una situación bastante difícil. Ellos habían sido azotados, se les había rasgado las ropas, y ahora estaban ahí, seguramente ensangrentados, heridos, hambrientos, sudorosos. Pero al leer esta porción no observamos ninguna queja de parte de ambos. No se están quejando delante del Señor por esta
situación que están pasando en este momento. Y es importante que meditemos esta historia porque podemos aprender juntos las cosas que Pablo y Sila hicieron para nosotros también imitarlas. Ellos no se dejaron vencer por esta adversidad. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasos dieron ellos para salir victoriosos en medio de esta situación que estaban viviendo? En primer lugar, no dejaron que las circunstancias interfieran en su devoción hacia Dios. Pablo y Silas hicieron a un lado el sufrimiento, el cansancio y todo lo que les había acontecido para comenzar a alabar y adorar a Dios. A la verdad que a nosotros nos cuesta hacer a un lado el sufrimiento, el cansancio, cuando estamos pasando situaciones difíciles. Muchas veces nos concentramos en esa situación. Muchas veces estamos callados totalmente. Pero no es el caso de Pablo y Silas. Su corazón, su alma anhela y busca a Dios. Lo buscan en oración y su alma alaba a su Dios. Nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Si nos hallamos en este momento en situaciones difíciles, quiero animarle a que haga a un lado aquello que le acontece y busque el rostro de Dios y alabe a su Dios. El segundo paso que dieron ellos es que levantaron su voz. Habían tenido un día bastante agitado, la situación realmente no era tan propicia como para cantar, pero ellos levantan su voz y cantan himnos a Dios. Qué importante es poner en práctica la palabra de Dios. El Salmo 50, verso 23 dice, el que me sacrifica alabanza me honrará. El que me sacrifica alabanzas me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Pablo y Sila están sacrificando alabanza al Señor. La situación no era tan propicia, pero en medio de ellos entienden que la alabanza es poderosa delante del Señor. Ellos de alguna manera entienden que Dios, como dice la Escritura, Dios mora en la alabanza de su pueblo. Ellos saben que a Dios le agrada que le adoren y levantan su voz. Ellos eran predicadores. Ellos no cesan de predicar la palabra. No cesan de anunciar al Dios vivo,
aún en la cárcel, aún en medio de esta situación. Saben ellos que alrededor de ellos hay otras eh, personas que también están presas. Y es una oportunidad. Quizás no les pueden predicar directamente porque están en un lugar muy seguro, muy lejos de los demás. Pero la voz trasciende, su voz comienza a trascender y dice aquí el verso 25, y los presos los oían. Sí, qué maravilloso. Los presos estaban escuchando los himnos. Cuán importante. ¿Hace cuánto tiempo que no le alabas al Señor? Especialmente en circunstancias adversas. ¿Has alabado al Señor en este tiempo, en tu casa? Y los vecinos están escuchando, tus familiares están escuchando. Ellos permitieron que su voz no esté presa. Nuestra voz no está encarcelada. Podemos anunciar, aunque alrededor quizás no veamos a nadie, la voz siempre trasciende, como sucedió aquí. Los presos oían. Recuerde lo que dice la Escritura, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo otro otro paso que hicieron Pablo y Silas es que dejaron que Dios obrara. Ellos estaban presos. Lo que podían hacer era orar y cantar. Tenían que dejar que Dios obrara en esta situación. Y muchas veces nosotros vamos a tener que aprender. Hay momentos en los cuales simplemente nos toca orar y cantar. Orar y cantar. No podemos hacer algo más, pero Dios sí puede hacerlo. Es ahí donde ingresa el Señor. Y aquí el obrar del Señor se hace presente. Dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow. Dios interviniendo. ¿Cuán poderosa es la alabanza? Hay un pasaje en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Voy a leerte unos versos. Segunda de Crónicas, usted puede buscarlo y leer todo el trasfondo y contexto para entenderlo mejor. Pero voy a ir directamente al capítulo, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15. Y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jurel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tocoa. Y
Mientras ellos salían, Josafá, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, hubo a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Usted puede leer, por favor, lo que continúa en este pasaje, pero miramos la intervención de Dios en medio cuando el pueblo comenzó a cantarle, a alabar al Señor. Dios intervino poderosamente. Recuerde, Dios mora en la alabanza de su pueblo. El cuarto paso que Pablo y Silas toman para vencer en medio de la adversidad es que ellos están listos para actuar como testigos, como predicadores del Señor. Aquí la historia nos dice que el carcelero, ante este terremoto, está a punto de matarse, creyendo que los presos se habían escapado. Y él sabía que si esto hubiese ocurrido, a él lo hubieran matado. Pero vemos aquí que los presos están ahí. Y él recurre a Pablo y a Silas de una manera humilde. Dice que se postró a sus pies. Y toda esta intervención de parte de Dios hace que este hombre y su familia entreguen su vida a Cristo. Y aquí está Pablo y Silas listos para responder las preguntas que le hicieron, que le hizo este hombre. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y como creyentes, nosotros también debemos estar listos para responder cuando las personas nos pregunten, especialmente esta pregunta directa: ¿qué debo hacer para ser salvo? Debemos dejar todas las preocupaciones y circunstancias, adversidades que estemos pasando para seguir predicando el Evangelio exactamente en el momento adecuado, como sucedió con Pablo y Silas, con esta familia. Dios fue glorificado porque esta familia aceptó a Cristo, aceptó la palabra, se bautizaron y tuvieron mucho gozo, dice. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estos hombres que llegaron a la cárcel como prisioneros culpables, ahora son usados por Dios como instrumentos para salvación de esta familia. Estoy seguro que cada uno de esos presos en algún momento tuvo que reconocer que Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Pablo, también era favorable para ellos. Cuatro cosas, cuatro pasos que Pablo y Silas
tomaron para no dejarse vencer en la adversidad. Uno, no dejaron que las circunstancias interfieran con su devoción hacia Dios. Continúa, persevera en tu comunión con Dios. El hecho de no ir a la casa del Señor no significa que no tienes la responsabilidad de leer la palabra, de estudiar la palabra, de meditarla y ponerla en práctica. Tienes que seguir orando, tienes que seguir predicando la palabra del Señor. Segundo, levantó la voz. Es importante que en medio de esta situación que estés viviendo, levantes la voz, canta al Señor, alaba al Señor, deja que otros escuchen. Tercero, deja que Dios obre como Él quiere y en la forma que Él quiere. A mí me impresiona mucho que Él haya mandado un terremoto. Pudo haber usado otra cosa, pero Dios mandó un terremoto, removió todos los cimientos de esa cárcel, cimientos de esas familias. Dios obra así, de maneras misteriosas. Permite que Él obre a su manera. No cuestiones, no preguntes. Simplemente permite y esté atento en ver qué está haciendo Dios. No solamente removió los cimientos del edificio, sino también los corazones. Ellos escucharon la palabra. Una familia fue salva. Simplemente porque Pablo y Silas no se dejaron vencer en medio de la adversidad. Imitamos y sigamos el ejemplo de Pablo y Silas. Que Dios te dé el entendimiento.